Protesters of different ages and races demanding answers in the shooting death of 18-year-old Michael Brown at the hands of a policeman. But officers fired a total of 32 shots, and protesters can't believe there were no charges in the killing of Taylor. Tamir Rice's death, along with other officer shootings, sparked protests nationwide. Local prosecutors asked outside investigators to look into Rice's death, and in 2 reports released by prosecutors last night, investigators found the officer acted reasonably. In May 2010, a Mexican immigrant named Anastasio Hernandez Rojas tried to cross the border to return to San Diego, where he had lived for 25 years and had fathered 5 children. The dark video reveals more than a dozen U.S. border agents standing over Hernandez Rojas. The San Diego coroner's office classified Anastasio Hernandez Rojas' death as a homicide. The Department of Justice announced last year there was insufficient evidence to pursue federal criminal civil rights or other federal charges against the agents. Today, the family of Anastasio Hernandez Rojas is taking another step in their quest for justice. The family is filing a petition with the Inter-American Commission on Human Rights in Washington, D.C. Pedimos la familia que la comisión revisara el caso porque no hubo cargos. Nosotros lo que queremos que se haga justicia. Queremos descansar, queremos un poco de paz en mi familia, porque esto que le hicieron a mi esposo fue un asesinato. Es algo que nunca me imaginé ver en el tiempo que llevaba como oficial. Traían a esta persona por el suelo, pateándolo, como si fuera un barril, sin importarles que la persona tuviera dolor. A thorough review of the case by experienced federal prosecutors determined that the evidence was insufficient to pursue federal criminal civil rights charges. U.S. law on use of force is inconsistent with international obligations. International obligations only authorize force that is necessary, proportionate, and legal, and the United States uses a very different standard. U.S. law does not require de-escalation, does not require the use of alternative uses of force or less harmful use of force. Que haga cambios en estas políticas de fuerza que tanto han hecho sufrir y que a mi familia la destrozaron. Mi familia está destrozada. Mi familia ya nunca va a volver a ser la misma. It is the first case that will be heard by the Commission involving an extrajudicial killing, a killing by government law enforcement. It could be an opportunity for the United States to turn the page. How can the United States hold itself out as a model of human rights and expect others to follow when it cannot control the largest law enforcement agency in the country? ¿Sabías que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos? Pero las acciones hablan más que las palabras. En los Estados Unidos, las personas de color, los migrantes, las personas sin hogar, las personas LGBTQ y muchas otras personas vulnerables son criminalizadas solo por existir. Y la policía usa fuerza excesiva con nuestras comunidades con total impunidad. Sin leyes que protejan nuestros derechos humanos, estamos despojados de nuestra dignidad en este país. Necesitamos leyes que reconozcan nuestra humanidad y que protejan nuestros derechos humanos. Ahora es el tiempo de actuar. El 10 de diciembre de este año,
el mundo conmemorará el aniversario número 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es hora de que los Estados Unidos se comprometan a proteger los derechos humanos y a reconocer que todos tenemos dignidad. Ayúdanos a iluminar un nuevo camino a seguir, un camino que conduce a un futuro más brillante. Visita empiezacondignidad.org y firma la petición para proteger los derechos humanos de todos nosotros. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar este día con nosotros en este encuentro virtual entre organizaciones defensoras de derechos humanos de migrantes, el cual es organizado por Alliance San Diego y para el cual este día nos van a acompañar expertos, verdaderos expertos sobre los derechos humanos y que estarán reflexionando en torno al tema de los migrantes. Primero que nada, me gustaría presentar unas palabras que nos dará vía video Andrea Guerrero. Ella es directora ejecutiva de Alliance San Diego. Ella es originaria de la Ciudad de México. Ha dedicado su vida profesional a proteger los derechos civiles y a promover la justicia social. Antes de formar parte del equipo de Alliance San Diego, fue directora de Field and Policy de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de los condados de San Diego e Imperial. Anteriormente ejerció el derecho migratorio entre tribunales administrativos, federales de distrito y de apelación. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Berkeley y cuenta con un máster de la Facultad de Asuntos Públicos de la Universidad de Texas y una licenciatura en Humanidades por la Universidad de Stanford. Adelante, por favor, con el video de Andrea Guerrero. Buenos días a todas y todos que nos acompañan hoy para este encuentro virtual en el marco de la campaña Empieza con Dignidad. En el contexto de crisis de derechos humanos en el ámbito migratorio, es importante reflexionar en cómo podemos hacer cumplir las normas internacionales en la materia de hoy. Es fundamental reflexionar sobre las formas de cumplir con las normas internacionales en la materia. Los ataques contra nuestros paisanos y los migrantes en general cada vez son mayores. Acciones como las boyas en el río Bravo por decisión del estado de Texas acrecentan la violencia y la muerte sin que nadie se haga cargo de ellas. Empieza con Dignidad es una campaña de concientización social para que se sumen al llamado al gobierno de los Estados Unidos, quien omite en sus leyes las normas internacionales de derechos humanos. Nos despoja de nuestra dignidad a través de la violencia que ejerce contra los millones de latinos que habitan en este país. Los derechos humanos son derechos fundamentales que se conceden a todas las personas. Tenemos esos derechos no porque seamos de un estado o país en particular, los tenemos simplemente por ser humanos. Estados Unidos ha firmado múltiples tratados para reforzar estos derechos en todo el mundo, pero no ha hecho lo suficiente para proteger esos derechos en su propio país. Las organizaciones de sociedad civil en México pueden sumarse a esta campaña para proteger nuestros hermanos migrantes y nuestros amigos y familiares que viven en los Estados Unidos. Hoy podemos unirnos para protegerlos. La campaña Empieza con Dignidad es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de respetar a la gente y hacernos respetar. Solo así podremos construir una sociedad más justa. Firma la petición en empiezacondignidad.org. Gracias. Muchísimas gracias por las palabras de Andrea Guerrero, ella directora ejecutiva de Alliance San Diego.
Este día nos va a acompañar Omar de la Torre. Él es experto en migración, derechos humanos y protección social. Nos hará el favor de moderar este encuentro virtual. También me gustaría mencionar que vamos a contar con la presencia de Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. También va a estar Gabriela Rodríguez Clark, representante de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur. Asimismo estará Bernardo Méndez Lugo. Él es director ejecutivo de América Sin Muros y ministro retirado del Servicio Exterior Mexicano. También nos va a acompañar este día Isabel García, y es cofundadora y directora de la Coalición de Derechos Humanos, así como Perla Torres, directora de la Red de Familias de la Organización del Centro Colibrí para los Derechos Humanos, y cerrará con nosotros Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. Omar, adelante, por favor. Bienvenido. Muchas gracias, Felipe. Bienvenidas y bienvenidos todos a este encuentro virtual que nos complace tener una lista importante de organizaciones sociales que le han dedicado su trayectoria, su esfuerzo, su labor, muchas veces todos sus recursos a poder defender a los derechos humanos de los migrantes. Esta campaña, lo que es Empieza con Dignidad, es una campaña que tiene como objetivo concientizar a la sociedad norteamericana y concientizar a la sociedad mexicana, en este caso, para que nos sumemos a entender lo que están viviendo muchos de nuestros migrantes mexicanos y migrantes, por supuesto, latinoamericanos, incluso en los Estados Unidos. Es una campaña que trata de aprovechar este gran momento del cumplimiento del 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos para hacer entender que hay normas internacionales que sí regulan de manera profesional y exacta lo que debe ser el uso de la fuerza, y más con seres tan vulnerables como los migrantes. Sabemos y tenemos claro que los migrantes es ese grupo social que sufre de más discriminación, sufre de una violencia en todas sus formas, y esta violencia llega en muchísimos casos a la muerte. Entonces, el día de hoy, la idea es poder sensibilizar a través de una narración de experiencias, a través de una serie de argumentos donde podamos todos comprender y al mismo tiempo saber qué ruta tomamos para sumarnos a esta campaña de concientización social que hoy como mexicanos, como seres humanos, debemos de entender y tratar de trabajar con compromiso hacia ella. Entonces vamos a estructurarnos el día de hoy en 3 rondas. La primera va a ser de una participación de los invitados que ya mencionó Felipe y que va a tener como máximo de 4 a 5 minutos. La segunda ronda va a ser de 3 minutos y vamos a entrar ya en una etapa de cierre y conclusión, y vamos a llevar para ello también una lectura de conclusiones, y después pasaremos a tener la participación de los medios de comunicación. Entonces pretende esto en verdad ser un sentido muy dinámico de lo que es una campaña de concientización social. Entonces, aquí estamos, vamos a trabajar para ello y damos, como mencionaba Felipe, la bienvenida y empezamos el diálogo con Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Adelante, por favor, Nacheli. Hola, muy buenos días a todas, todos y todes. Me complace mucho acompañarlos en este encuentro convocado por Alan San Diego. Y permítanme dar algunos elementos que podríamos llamar de contexto general. Hablar de los impactos de las políticas migratorias restrictivas en la vida de las personas en movilidad nos llevaría un largo tiempo, sin contar todas aquellas violaciones a derechos humanos que ocurren en torno a ella. Algo así podemos decir es que las políticas restrictivas y de criminalización de la migración implementadas con mayor agudeza desde la década de los 90 y originadas en Estados Unidos no han reducido la magnitud de los flujos migratorios hacia ese país.
como se esperaba. Por el contrario, la tendencia de la movilidad humana ha seguido creciendo en la región, derivado, entre otros, de las crisis estructurales que vivimos. Aunado al anterior, la falta de canales regulares de la migración ha derivado en multiplicación de rutas peligrosas que exponen a las personas en situación de movilidad a ser víctimas de extorsiones, secuestros y otras violaciones graves a los derechos humanos, incluidos el de perder la vida durante el trayecto, lo que llama a reflexionar sobre la necesidad de un cambio de estrategia, es decir, una utopía en el cambio de un paradigma. El incremento en la magnitud de los flujos y la creciente complejidad de su composición no ha sido acompañado de políticas públicas estratégicas ni de un fortalecimiento acelerado de las instituciones encargadas del tema. Las leyes, aunque valiosas en su momento y por supuesto perfectibles aún, nos han resultado insuficientes. En lo que va del año fiscal del 2023, la Agencia Federal de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ha registrado casi 2 millones de encuentros con personas migrantes en la frontera con México. Más de 1.6 millones de estos encuentros son detenciones realizadas por la patrulla fronteriza. El 67.8% de las detenidas han sido personas adultas solas, el 26% personas de grupos en familia y el restante 6% han sido niñas, niños y adolescentes no acompañados. La Oficina de Washington para América Latina ha reportado al menos 10 casos desde el 2020 en que las autoridades migratorias estadounidenses presuntamente violaron su política de uso de la fuerza, dando como resultado víctimas mortales. En ese contexto, las iniciativas locales de control fronterizo son específicamente preocupantes. Ejemplo de ello es el operativo Lone Star, operado desde hace 2 años en Texas, en donde se han realizado acciones policiales discriminatorias y abusivas basadas en el perfilamiento racial en contra de personas a quienes se percibe como migrantes con la intención de detenerlas, procesarlas penalmente y encarcelarlas ya sea por delitos estatales menores o graves. Las cifras oficiales presentadas por el propio gobernador Abbott hablaban ya de más de 350,000 migrantes indocumentados detenidos en la frontera del 2021 a marzo del 2023. El traslado de más de 16,500 personas sujetas de protección internacional en autobuses desde Texas a Washington, D.C., Nueva York, Chicago y Filadelfia. Y, por supuesto, la instalación de más de 300 metros de boyas de casi 1 metro de diámetro con revestimiento de alambre de púas en las aguas del río Bravo, mismas que están relacionados con el hallazgo de al menos 2 cuerpos sin vida. Aunado al anterior, existe una creciente tendencia a adoptar políticas migratorias que incluyen la externalización del control migratorio y del procesamiento de solicitudes de asilo, el uso de cuerpos de seguridad con perfil y formación militar en tareas de gestión migratoria fronteriza, así como la implementación de procedimientos acelerados de expulsión a los países de origen e incluso a terceros países sin asegurar las garantías de debido proceso. Ante el incremento de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en el mundo, y en particular en el continente americano, me permito señalar lo siguiente. Si bien el derecho internacional se estipula que los países pueden establecer mecanismos para controlar el ingreso y la salida de extranjeros de su territorio, también resulta necesario, dado la crisis humanitaria en la región, que se garanticen que estas acciones se realicen dentro del pleno respeto a los derechos humanos. Y en este caso, lo expuesto en esta campaña es relacionado con el uso de la fuerza. Su característica de necesidad y proporcionalidad son altamente necesarios. Es imprescindible incorporar enfoques diferenciados de protección y un enfoque de interseccionalidad, especialmente hablando de niñas, niños, adolescentes, población de la diversidad sexogenérica, personas mayores, entre otros, y personas con discapacidad. Es necesario plantear de forma coordinada y corresponsable entre los países de origen y tránsito y destino programas encaminados a favorecer la inclusión social, ya que están grandes grupos obligados a permanecer en no lugares originalmente de destino, como puede ser nuestro país. Los grandes desafíos globales, como el de la movilidad humana, han encontrado respuesta a nivel local. Es importante dar mayor visibilidad a las acciones de los gobiernos locales y es por eso que esta campaña sugerimos que sea altamente promovida
desde los gobiernos locales de la ciudad del país, de nuestro país, para impulsar exactamente que tenga mucha mayor penetración. Es importante también resaltar el gran papel que tiene la sociedad civil en este país, particularmente los albergues de iglesia, como en la primera línea de acción, en donde también entonces sugerimos que esta campaña también tenga una alta articulación con estas entidades a las cuales tienen el mayor contacto y el contacto más cercano con las poblaciones de migrantes, tanto las que vienen extraterritorialmente como nuestros migrantes que intentan pasar a los Estados Unidos. Cierro señalando que ya desde el 2010 el llamado Sistema Universal y Regional de Derechos Humanos hacía un llamado para abstenerse de criminalizar la migración irregular, garantizar el proceso de integridad y la dignidad de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, a la asistencia humanitaria, a velar por las garantías procedimentales, entre otros. Por eso, este encuentro de empezar con dignidad hace todo el sentido como un primer paso en esta agenda tan compleja y con tantos pendientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nacheli Ramírez Hernández. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias por su participación. Ahora toca el turno a Gabriela Rodríguez Clark. Ella es representante de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur. Gaby, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Adelante, por favor, con tu participación. Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todos por acompañarnos el día de hoy. Yo personalmente soy migrante, soy originaria de la Ciudad de México y resido desde hace 15 años en una comunidad fronteriza en el sur del estado de Arizona. En mi experiencia durante el tiempo que he vivido aquí, he sido testigo del incremento en las políticas antiinmigrantes que implementa el gobierno de Estados Unidos, las cuales se ven reflejadas en múltiples situaciones que perjudican a nuestras comunidades. Como ejemplo de esto, en los últimos años hemos visto un incremento en las deportaciones, aumento en la construcción del muro fronterizo, implementación de operativos de detención de personas indocumentadas, dificultades para la aprobación en las solicitudes de asilo, también penalización de la migración indocumentada, lo cual ha derivado en el encarcelamiento de migrantes y su criminalización, así también como un incremento en el número de agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, también conocidos como CBP por sus siglas en inglés. Todo este aumento en el número de agentes de la patrulla fronteriza y de la Oficina de Migración y Control de Aduanas o ICE ha provocado un miedo generalizado entre la comunidad migrante que reside en Estados Unidos. No obstante, a pesar de todo esto, considero que las relaciones sociales establecidas por generaciones entre México y Estados Unidos hacen imposible detener la migración con medidas de control fronterizo, por más sofisticadas que éstas sean. Es por esto que por más barreras que se levanten en la frontera entre México y Estados Unidos, no podemos negar una historia de siglos compartida y menos aún en un contexto de vecindad, aunque siempre ha estado presente la asimetría en todos los sentidos entre ambos países. A pesar de este contexto de vecindad, existe en nuestros países entre nuestros países, más del 85% de los agentes de CBP están desplegados en la frontera entre Estados Unidos y México. Por lo tanto, estamos presenciando una frontera altamente militarizada y vigilada. CBP es la mayor agencia policial de Estados Unidos con más de 60,000 empleados. Esto de acuerdo con el reporte fiscal de dicha agencia del año pasado. Esta agencia CBP realiza diariamente detenciones sin ninguna orden judicial en cualquier lugar situado a menos de 160 kilómetros de las fronteras terrestres o marítimas de Estados Unidos. Establecen puestos de control, ingresan a propiedades privadas, registran vehículos y medios de transporte público y llevan a cabo también detenciones en donde muchas veces se implementa el perfil racial. Interrogan a cualquier persona que pudiera ser sospechosa de no ser un ciudadano norteamericano o que pudiera encontrarse de manera indocumentada en el país. Básicamente se implementa el perfil racial a cualquier persona que no parezca anglosajona, ¿no? Entonces, la presencia constante de los agentes de CBP, incluyendo oficiales de la patrulla fronteriza, ha generado un ambiente de hostilidad y de mucha tensión para los más de 19 millones de personas que vivimos en las comunidades fronterizas de Estados Unidos, desde San Diego, California, hasta el Valle de Río Grande, Texas.
Esta situación se ha traducido en problemáticas como discriminación racial, implementación arbitraria de la ley, uso de fuerza excesiva y actuación también policial inhumana, lo cual ha llevado a casos de impunidad y falta de transparencia. Como ejemplo de esto, tenemos más de 270 ciudadanos estadounidenses y extranjeros han muerto en encuentros con agentes de la patrulla fronteriza desde 2010 a la fecha. Desafortunadamente, la mayoría de las víctimas son de nacionalidad mexicana. También los incidentes del uso de la fuerza por parte de agentes fronterizos han aumentado de 600 a más de 900 incidentes al año aproximadamente en los últimos 3 años, y posiblemente este año se alcance el máximo. A pesar de las crecientes tasas de asesinatos e incidentes de uso de fuerza, CBP sigue ignorando las normas de derechos humanos y en su lugar se basa en políticas deficientes del uso de fuerza, ya que la ley federal no establece un estándar nacional de uso de fuerza. Pero, ¿qué significa esto, no? En general, los tratados internacionales y la mayoría de los países limitan el uso de fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a menos que sea necesario y proporcionado. Sin embargo, Estados Unidos ignora esta norma y permite a los agentes utilizar cualquier fuerza que consideren razonable. Esta norma de razonabilidad se centra en la perspectiva del agente, mientras que la norma de derechos humanos necesaria y proporcionada se centra en la preservación de la vida. Entonces, el criterio de razonabilidad del uso de la fuerza debe de cambiar. Por otra parte, las deficiencias en la supervisión y rendición de cuentas han fomentado una cultura de violencia, por lo que CBP está involucrado en un nivel récord de uso de fuerza. De acuerdo incluso a sus propios datos, la agencia está en camino de registrar más de 1,100 incidentes del uso de la fuerza para este año, que casi es el doble de incidentes que ocurrieron en 2020. Entonces, esta situación de abuso e impunidad por parte de oficiales de CBP suponen un riesgo significativo para las personas con las que se encuentran, incluidos ciudadanos, migrantes y visitantes. Y a pesar de ello, los agentes de CBP se investigan a sí mismos y nunca se ha procesado a ningún agente por acabar con la vida de alguien mientras estaba en servicio. Y esto ha generado en realidad una gran decepción en las familias de las personas que han sido víctimas de los oficiales de la patrulla fronteriza, quienes exigen la justicia de manera incansable para que los casos de sus seres queridos no queden en el olvido. Debido a esto y a más razones, las personas que vivimos en las comunidades fronterizas deseamos vivir en un lugar en donde se promuevan políticas y soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas, a fin de asegurar que dichas políticas y prácticas de aplicación de la ley en la frontera sean responsables, justas y que respeten la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. Es por eso que estamos ahorita en un momento crucial para poder sumarnos a iniciativas que promulguen el respeto cabal de los derechos humanos. Este 10 de diciembre se celebra el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas comprometidas con el respeto a la dignidad y los derechos de las personas, haremos un llamado al presidente Biden a fin de que Estados Unidos se comprometa a proteger los derechos humanos y a cambiar su forma del uso de la fuerza en contra de nuestras comunidades. La campaña Empieza con Dignidad representa esta gran oportunidad para hacer la diferencia y exigir al gobierno de Estados Unidos que respete nuestra vida, nuestros derechos humanos fundamentales y nuestra dignidad. Así que, por favor, los invitamos a todos ustedes a que se unan a esta campaña y que visiten el sitio web www.empiezacondignidad.org y que firmen la petición. Tomemos acción en pro de los derechos de todas las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Y bueno, pues sí, es un momento crucial. Se está subrayando este momento como un eje para lo que estamos hoy haciendo. Y bueno, pues tenemos ahora ya el uso de la palabra de Bernardo Méndez, director ejecutivo de América Sin Muros y ministro retirado del Servicio Exterior Mexicano. Adelante, Bernardo, te escuchamos, por favor. Muchas gracias, Omar, y pues encantado de poder acompañarles. Quería entrar a la... Ya entré aquí a
a la Cámara. Un saludo muy afectuoso y solidario a todos los que participamos en esta jornada a favor de la dignidad y del respeto de los derechos humanos. En mi caso, pues hay una doble experiencia. Por un lado, como parte del Servicio Exterior y Cónsul de México en Tucson, prácticamente más de la mitad de las muertes del intento al cruzar Estados Unidos son, digamos, dolorosas situaciones que se viven en el condado de Pima, que es parte de la circunscripción del consulado en Tucson. Así que, pues en esa experiencia consular, en 2006 a 2009 en Tucson, y de alguna manera todos los compañeros y compañeras del servicio exterior en los consulados de frontera, como San Diego, como Nogales, consulados en la parte de Texas, como Brownsville, McAllen, Eagle Pass, El Paso, todos hemos vivido esa dolorosa situación de la violación constante de los derechos humanos por las autoridades de la patrulla fronteriza. Aquí me permito también hacer un llamado a los integrantes de la patrulla fronteriza que, de acuerdo con los datos que tenemos, más del 60% son agentes de origen mexicano o de origen latinoamericano. Así que esa pertenencia también de origen, muchos de ellos y de ellas naturalizados, pero nacidos en México o en un país latinoamericano o en Puerto Rico, hago un llamado también para que ellos mismos puedan organizar esa defensa. Entendemos que tienen una función federal, pero teniendo esas raíces mexicanas y latinas o de Puerto Rico, me parece a mí que debería existir una empatía hacia la población migrante que pues es afectada en sus derechos humanos, y como pudimos observar, pues situaciones de muertes provocadas por ataques directos a la integridad física de las personas, como el caso del señor Anastasio en la planta fronteriza de Tijuana, San Diego. Esa experiencia, y en ese sentido, pues ya estando yo con más de 6 años de jubilado, reconozco la labor del cuerpo consular mexicano, no solamente en las fronteras, sino en otras regiones de Estados Unidos, donde también a la hora de los cateos o a veces sin orden de cateo se afecta pues los derechos de la privacidad de las personas en lugares donde se sospecha que hay una persona indocumentada. Como decía Gabriela Rodríguez Clark, se utiliza mucho ese perfil racial para pues hacer esas búsquedas, o también con las detenciones en carreteras por perfil racial, conocido en inglés como el racial profiling. Así que en esta labor de mis últimos 6 años, ya como retirado del servicio exterior, en la Fundación Promigrante América Sin Muros, fundada por un exmigrante sonorense que fue maltratado en Texas, pues hemos seguido de cerca esta problemática y nos unimos a esta campaña de Empieza con Dignidad, para que al cumplirse un aniversario más de la Declaración de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, hacer ese llamado al presidente Biden y a su gabinete, a las autoridades
de la situación migratoria, Secretaría de Estado, creo yo que estamos en un buen momento para buscar un respeto a los derechos de las personas migrantes. Estados Unidos, como un país que ha buscado tener un liderazgo internacional como una potencia, creo que es una asignatura pendiente en el tema de derechos humanos, a pesar que en diversas situaciones, pues Estados Unidos supervisa a otros países en lo que se refiere al cumplimiento de los derechos humanos. Y como se dice en México, pues tenemos que empezar por nuestra propia casa, y esa es la situación que con esta campaña queremos hacer el llamado para que se respeten los derechos humanos y que de alguna manera diversas autoridades de la frontera, municipales, de condado, estatales, pues tengan una mayor empatía. El caso de Texas es muy doloroso y deplorable por la manera en que han venido actuando, llevando migrantes hacia otras ciudades de Estados Unidos, y que muchas veces en el camino, recientemente, el fallecimiento de una niña de 3 años en su traslado de Texas hacia Nueva York. Así que a todo el equipo, Omar, Felipe Morales, desde América Sin Muros, nuestro presidente Kino Mikiray de Raíz Sonorense, y la red de voluntarios que en este momento muchos y muchas están escuchando. Tenemos una red muy amplia en Estados Unidos, Centroamérica, Canadá y México, y de esa manera pues seremos voceros y portavoces de este llamado a la dignidad y el respeto de derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bernardo. Ahora damos el uso de la palabra a Isabel García, quien es cofundadora y directora de la Coalición de Derechos Humanos. Bueno, ¿me escuchan? Muy buenos días. Pues sí. Muchísimas gracias a todos por esta invitación en un tópico tan importante para todos nosotros. Yo, como hija de mexicano aquí de Sonora, con mucha suerte me tocó por 5ª generación lado de mi mamá, pero mi papá con 3 años de educación fue el que me enseñó, ¿no?, la historia de México. Y quiero empezar con eso porque esta campaña de Empieza con Dignidad, tenemos que ver que las leyes migratorias de este país empiezan con racismo y discriminación. En 1929, cuando se implementó, se pasó la primera ley Anti-Alien Act, Undesirables Alien Act of 1929. Un demócrata de Texas. Hubo mucho testimonio, bastante testimonio que les invito que escuchen, porque este es el empiezo de nuestras leyes migratorias. El congresista Box de Texas, en 1928, puso en el récord de los diputados en el Congreso en Washington, D.C., él dijo, otro propósito de nuestras leyes de inmigración es la protección de la sangre racial de más degradación o cambios por mongrelización. El peón mexicano es una mixtura del español que tiene sangre mediterránea con indios de bajo calidad que no pelearon a su extinción, se sometieron, multiplicaron como medios esclavos. A eso se mezcló mucha sangre negra de esclavos. Esta combinación de español, el indio, el negro y los
otras mezclas con mulatos, otros mongrels y otros pobres gringos ya aquí. La prevención de tal mongrelización y degradación es uno de los propósitos de nuestras leyes. Entonces me da mucho ánimo empezar con dignidad, porque en este país empezamos con lo peor. Y tengo que hacer un hincapié aquí, que decir que estamos donde estamos porque este país no enseña las historias claves. Como vimos en los videos antes, a quién están brutalizando con violencia y discriminación: a los negros, a los mexicanos, también a la gente indígena. Entonces, este país que dice que es conceptos de unidad y libertad para todo, la verdad es que no enseñamos la historia de cómo llegamos aquí, una genocidia de indígena, robo de tierras, la esclavitud y después de la Reconstruction, lo que hicimos con las leyes en contra de los negros. Eso nos enseña. Nos enseña nada de la historia del movimiento obrero, lo que ha cambiado a niveles inmensos. Y a último, nunca enseñan la historia o hablan la historia de migración. La historia de cómo se construyó esta frontera es ignorada por todos en Estados Unidos. Ustedes tienen que saber eso. Es decir, cuando yo fui a Boston y vi unos anuncios en la televisión en contra de una demócrata que no votó por el muro, bueno, ¿qué saben de la frontera la gente en Boston, verdad? Saben nada. Yo fui a una escuela aquí en Tucson. Hubo 2 párrafos de la historia de cómo llegó este territorio bajo control de estadounidenses. Entonces, nosotros aquí en la frontera somos la arquitectura geográfica de esta militarización, imperialismo. Somos el lugar que somos testigos y recibimos a la gente desplazada precisamente por políticas estadounidenses, sean militares, antidrogas o las políticas económicas que han implementado. Entonces, nosotros como la frontera también estamos en proceso de concientización. Hemos hecho muchas luchas durante 4 décadas aquí, pero nuestra última nos vamos a sumar con ustedes. Es el Stop the Hate Collective. Parar, frenar el odio. Desde el verano pasado hemos tomado esta campaña para enseñarles a la gente la historia de todas estas políticas, porque sin eso nunca vamos a poder tener una concientización, y nos sumamos con ustedes para que todos empecemos con esa dignidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, y además felicidades por este Stop the Hate Collective campaña que ya es una realidad con ustedes, nuestro reconocimiento. Vamos ahora a dar el uso de la voz a Perla Torres, quien es directora de la red de familias de la organización del Centro Colibrí para los Derechos Humanos. Es la Colibrí Center for Human Rights. Hola, muchísimas gracias a todos y a todas quienes están aquí para hablar sobre sus trabajos muy importantes, y también a mis compañeros, a Bernardo, que habló un poquito de la situación que está pasando en el condado de Pima, y también a Isabel por darnos este contexto de las políticas, ¿no? Políticas de que tan racistas que ahora están impactando pues el trabajo que hace Colibrí. Yo soy la directora de la red de familiares para el Centro Colibrí de Derechos Humanos en Tucson, Arizona. Tucson se encuentra en el condado de Pima.
Para darle un poquito de contexto de nuestro trabajo, nosotros trabajamos con familiares de migrantes desaparecidos para poder hacer las identificaciones de esos migrantes que han fallecido y también los que han desaparecido por la frontera. Nosotros trabajamos por medios de nuestro proyecto de ADN y nuestro proyecto de migrantes desaparecidos. Trabajamos con los médicos forenses en Tucson, Arizona, en el condado de Pima, para poder hacer estas identificaciones. Igual junto con la organización de los familiares. Eso ha sido muy importante en nuestro trabajo, darles la voz a las familias de estos migrantes que han desaparecido. A través del programa de ADN hemos podido identificar a bastantes personas que han fallecido, y para darles un contexto que Bernardo ahorita nos dio, pero quizás un poquito más enfocado en el problema. Desde el 1998, por lo menos 7,000 seres humanos han perdido la vida por cruzar la frontera en los Estados Unidos. Claro, este número nunca lo vamos a tener en concreto por las condiciones del desierto que vemos. Para todos ustedes que no han visitado el desierto de Sonora, es un desierto muy agresivo. Entonces, eso cree que o es la causa, ¿no? Que tantos migrantes han muerto, incluso con las políticas de los Estados Unidos. Ahorita más de 3,000 personas siguen desaparecidos. En nuestra base de datos tenemos casi 4,000 reportes que hemos tomado de migrantes, de familias de migrantes que nos llaman y hacen el reporte junto con nosotros. Entonces tenemos razón por pensar que hay muchas más personas que han fallecido, hay muchas más personas que están desaparecidas a cual que están siendo reportados. Ahorita en el condado de Pima, con los médicos forenses trabajamos para poder hacer identificaciones, y por el momento, desde este año en abril, hay más de 1,400 restos que no han sido identificados en el condado de Pima. Esto no incluye Texas, Nuevo México, California. Estamos hablando de una frontera muy específica entre Arizona y Sonora, que es el desierto de Sonora. Entonces, por las condiciones del desierto, que muchos migrantes han cruzado por ahí y muchos han perdido la vida. Nosotros trabajamos muy cercanamente con las familias. Entonces, es importante reconocer la violencia que está pasando en el desierto, sí, pero también el dolor, la certidumbre que está pasando estas familias de estos migrantes. Entonces, sí, el crisis humanitario está pasando aquí en Arizona, pero también está impactado por todo México, Centroamérica, Latinoamérica. Y también aquí dentro de los Estados Unidos, donde muchos de los familiares han hecho los reportes con nosotros para reportar una persona desaparecida. Esta violencia está creando generaciones de dolor entre las familias. Y el tiempo también que han sufrido estas familias en no saber qué ha pasado con su ser querido. Y tenemos que continuar de ver estas muertes y respetar estas muertes y darles la dignidad que merecen estos migrantes. Y también en todo esto, estar en contra no estar en contra, pero también estar en contra de estas pólizas, pero a buscar la verdad y la justicia para estas familias que están igual por México, Centroamérica. Y sí, nosotros creemos que empieza con dignidad, enseña esos principales cosas que nosotros queremos enfocarnos cuando estamos hablando de estas familias, en enseñar el respeto y la dignidad a estas familias y estas muertes y estos migrantes que desafortunadamente han perdido la vida por migrar hacia los Estados Unidos. Les quiero dar muchas gracias a ustedes por su tiempo y sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Perla. Ya seguramente nos meteremos en la segunda ronda a ver ya puntualmente un poco cuál es nuestro trabajo orillado a que tengamos impacto verdaderamente en la acción
en la cotidianidad de evitar que todas estas muertes y tragedias se sigan dando. Pasamos para cerrar esta ronda, esta primera ronda, pasamos con Alejandra Haas. Ella es la directora ejecutiva de Oxfam México. Adelante, Ale. Hola, Omar, me da mucho gusto saludarte a ti y a todas las organizaciones que están presentes. Muchísimas gracias y, por supuesto, felicitarles por la campaña, que creo que es muy pertinente. Yo quisiera decir en este momento que, bueno, se ha explicado muchísimo, gracias a las organizaciones que están en el territorio, cómo se vive esta violencia y el uso de la fuerza desproporcionado, las incongruencias que tiene esto con el marco internacional de los derechos humanos y la importancia de que Estados Unidos, que sí está presente en muchos de los foros y de los espacios multilaterales de derechos humanos, aplique los principios de uso de la fuerza y de proporcionalidad y que pueda tener legislación federal y también códigos de conducta que limiten el uso de la fuerza y que cambien la dinámica de la relación con el flujo migratorio con las personas migrantes. Y hay, pues, ¿no? Como se ha dicho ya, la experiencia de las personas migrantes que están cruzando, que están en tránsito o que están buscando llegar, pero también están personas que llevan, como hablaban del caso específico, 25 años en Estados Unidos y que viven esta violencia, no nada más en el momento del contacto, sino permanentemente a lo largo de su ciclo de vida, en la amenaza de un contacto que puede derivar en violencia, que creo que eso también hay que evaluarlo como parte de los impactos en la salud mental de las personas que están amenazadas de separación familiar y también amenazadas de violencia, aunque no la hayan vivido todavía. Yo lo que quisiera decir es que hay algo que subyace a esta campaña que me parece realmente importante y tiene que ver con un estudio que acabamos de hacer nosotros en Oxfam México sobre opiniones y percepciones de la población en general sobre el fenómeno migratorio. Esto es en México, entonces no me voy a meter a los resultados, pero creo que una de las cosas que nos sorprendió, y no dudo que en Estados Unidos vaya a salir parecido, es que a pesar de que México ha tenido una política de contención migratoria bastante ruda en los últimos años, lo cierto es que cuando hicimos preguntas a ciertos sectores de la opinión pública, algunas personas respondían que les parecía que el gobierno mexicano no hacía lo suficiente o no tenía suficientes políticas de contención, ¿no? Y asociaban muchos de los grandes problemas. No es que vieran en general las personas como problemática la migración, un pequeño grupo anti-inmigrante sí, pero en general más bien asociaban o señalaban que los grandes problemas nacionales se verían agravados por el fenómeno migratorio. Y entonces una pregunta que nos hacíamos, y creo que es muy pertinente para de por qué esta campaña es tan importante, es qué es lo que inicia, ¿no? O sea, cómo funciona esta dinámica de la formación de la opinión pública que da lugar al apoyo a ciertas políticas públicas que a su vez cuando se ponen en marcha forman opinión pública, ¿no? Y creo que eso es bien importante y por eso celebro que sea una campaña, porque creo que la campaña tiene dos vistas. Una es generar presión sobre el gobierno estadounidense, cosa que está totalmente acreditada con los testimonios que acabamos de escuchar, pero creo que la otra es también una pedagogía social respecto de desnormalizar el trato violento hacia los migrantes. O sea, me parece que uno de los mensajes saliéndonos de un círculo de personas convencidas y organizaciones activistas, digamos, al grueso de la población que no necesariamente se posiciona a favor o en contra de la migración, pues tendría que ser que el trato a los migrantes, el trato desde el uso de la fuerza desproporcionada y con violencia y todos los casos de violencia que se han relatado y que existen, se tienen que desnormalizar y generar indignación en sectores cada vez más amplios de la población. ¿Por qué? Porque si no logramos eso, si no logramos plantear que otra forma de tratar el tema es posible, que digamos mantener el orden no implica violentar y no implica persecutar y no implica usar este nivel de violencia, tendríamos que, vamos a seguir viendo apoyo o al menos anuencia y silencio en torno a estas políticas, ¿no? Entonces, ciertamente yo lo hablo para México porque es el espacio en el que desde Oxfam México trabajamos. Lo que les diría es,
hay una incomprensión del nivel de fuerza que se está utilizando para la contención migratoria, de cómo lo viven las personas migrantes y sobre todo esto que dicen en la base de la campaña, que es esto contraviene el derecho internacional de los derechos humanos y tendríamos todas y todos que estar ejerciendo presión y expresando indignación por este tipo de vinculación y de contacto con la sociedad civil, con las personas migrantes. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, yo creo que es importantísimo y sí, vamos a meternos también a analizar y siempre estos estudios que tú has encabezado hoy, el de estudio de opiniones y percepciones del fenómeno migratorio y las consideraciones que haces sobre la cotidianidad de la violencia. Mira, bueno, estamos terminando esta primera ronda. Aquí vamos a pasar a un momento donde vamos a entrar a las últimas consideraciones que hace cada quien en materia de lo que tenemos que hacer de una manera puntual para evitar este uso de la fuerza. Hoy, la Organización Internacional de las Migraciones, a través de un estudio que se llama Missing Migrant Project, este estudio lo que señala es que en el 2021, 2022 y hasta la fecha es el periodo más letal que ha habido los migrantes en la historia. Sí tenemos un momento en que hay como dos grandes cadenas, una cadena de la violencia y otra cadena de la impunidad, que van de la mano y que han estado caminando en todo el circuito del migrante, desde que viven en sus países de origen. Ahí ya encuentran esta doble circuito de la violencia y de la impunidad, desde todo el tránsito de los migrantes, ya sea a través de las organizaciones criminales o de falsas autoridades que violan los derechos humanos. Todo este grupo de criminales que hoy se ha diversificado a un grado máximo y que los migrantes son el centro de todo esto y que vemos que prevalecen esos grupos en todos estos lugares de tránsito y que llegan desgraciadamente al lugar de destino. Y la violencia, como ahorita señalaba Alejandra Haas, no solo la encuentran del momento que pueden encontrar una boya o algo terriblemente violento en la frontera, sino todos los días de su vida. Entonces ya de por sí el migrante fue, las circunstancias de expulsión hoy incluso superan a las circunstancias de jale. Hoy las circunstancias de expulsión son gravísimas y no es posible que todavía esto llegue a un punto de fuerza cuando llegan al lugar de destino y encuentran que un país que está, guiado por el cumplimiento de la legalidad, no adapta como debe toda esta normativa de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU para que podamos convivir en paz y, como bien ahorita mencionabas, Ale, entender la regulación y control migratorio sin ese uso de la fuerza. Y como vamos a empezar esta segunda ronda, vamos a entrar en estos conceptos de uso de la fuerza razonable, que hoy es la línea que siguen en lugar de la línea que ha marcado los derechos humanos internacionales, que es de la uso de la fuerza necesaria, proporcionada y legal. Entonces, a ese uso de una fuerza razonable en los Estados Unidos, que ha provocado hoy tantos problemas y sigue provocando y va a seguir provocando, queremos otra vez hacer esta ronda de 3 minutos para cada uno de los participantes. Empezaríamos de nuevo con Nacheli Ramírez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Adelante, Nacheli, por favor. Gracias. A ver,
Un poco primero hablando de lo que estaba retomando al final. Creo que se requiere para poder ya alcanzar exactamente estos criterios de razonabilidad del uso de la fuerza, un ejercicio muy importante, pues están en el territorio utilizando o que tienen la atribución del uso de la fuerza. El problema que tenemos en México, por ejemplo, en ese aspecto, es cómo formamos a los policías, a quien finalmente está encargado de la seguridad pública en este caso, a tener y aterrizar estos principios en cosas concretas. Y lo primero que siempre trabajamos no es una receta. O sea, no estamos hablando de un checklist en donde dices, si cumples estos 3 puntos es razonable y necesaria y es legal, y si otros no cumples estos, pues no cumpliste los criterios, sino que es algo que se tiene que determinar en la situación uno a uno, y entonces tienes que formar a estos cuerpos para que puedan desarrollarla con esas categorías. Es decir, es más bien un procedimiento, es un mecanismo, ¿no? Y creo que en eso tendríamos que tener mucho cuidado de cómo empujamos la agenda para esto, para que exactamente el uso de la fuerza sea proporcional, necesario y en los términos que lo plantean la normativa internacional de derechos humanos y en el caso de México la nacional, y que pueda operarse verdaderamente y que la gente lo sienta como tal, ¿no? Entonces tenemos que más bien empujar muchísimo la formación en qué estamos más allá de las palabras, entendiendo por esta razonabilidad. Creo que en ese caso tendremos que bajar la campaña mucho también a un diálogo a nivel local, territorial, con las diferentes fuerzas, con las diferentes personas que estamos involucradas y que están involucrados en los centros de movilidad humana. Creo que, y retomo lo que tú retomaste y también de lo que planteó Ale Haas, y aquí te agregaría algo que es un fenómeno que hemos estado viendo en México. De repente en estos últimos años, sobre todo, digamos en los años pandémicos, a partir del 2019, los años de las caravanas, lo que se ha venido gestando en el país, en muchos lugares de la República, es esta visión de que el proceso migratorio ya no es un proceso que involucra nacional, no como una percepción. Es decir, el proceso migratorio ahora es un problema, ¿no? Y es visto por las personas como cuántos haitianos hay, mira cómo han venido los venezolanos, siguen transitando los salvadoreños, los guatemaltecos y la gente de Centroamérica, ¿no? Es decir, ya no, se ha desplazado esta visión de la población de movilidad como una población que no es mexicana. A los mexicanos no nos pasa nada, básicamente el problema migratorio es el problema de quienes están transitando por nuestro país y por la situación de contención se están quedando aquí, ¿no? Y entonces ha habido muy alimentado también, y yo creo que ahí es parte digamos, del contexto de por qué los hallazgos del estudio que hicieron en Oxfam, ¿no? Tiene que ver con que además hay una movilidad y una movilización a la opinión pública hacia la criminalización de estas migraciones y de estas personas en movilidad. Es decir, todos vienen porque pues, son delincuentes, entonces el trato, digamos, rudo, la justificación de que entre la seguridad pública y que sea quien nos proteja de esta población es altamente aceptada en los últimos años. Y ahí es donde creo que tendremos que sumarnos a esta campaña de manera local, los organismos para poder impulsar básicamente el cambio y apoyar un cambio de percepción al respecto. Uno, primero, que llame la atención
algo pues que ha sido que es perfectamente claro a todo el mundo. En estos procesos de violación, de estos procesos de uso excesivo de la fuerza, de tortura y de básicamente muerte alrededor de este ejercicio, ¿no? Hay muchísimos mexicanos involucrados, ¿no? Y no es algo que tenga que ver con digamos, lo extranjero de nosotros mismos, y creo que hay que empezarlo a volver a retomar en México, en las ciudades, y mucho también en ciudades como la Ciudad de México, en donde no teníamos una tradición de recepción migrante como la que hemos venido generando durante los últimos 4 años. Creo que va por ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy importantes señalamientos de la presidenta. Vamos a regresar a ellos ahora en las conclusiones. Vamos con Gabriela Rodríguez Clark, representante de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur. Adelante. Muchas gracias. Concuerdo totalmente con la opinión de Nacheli, y creo que en el tema de razonabilidad es un término muy delicado, porque cuando el uso excesivo de la fuerza se basa en el criterio de los agentes del orden y no en el marco del respeto a tratados internacionales que ha firmado el gobierno de Estados Unidos, existe un límite muy delgado, un momento muy crítico en el respeto a los derechos de las personas. Nosotros hemos visto que efectivamente los oficiales, específicamente de patrulla fronteriza y de las fuerzas del orden policial aquí en Estados Unidos, tienen una cultura bastante racista, ¿no? Entonces, imagínense que un oficial del orden va a dejar a su criterio qué es razonable, por ejemplo, si un migrante tomó una piedra cuando estaba cruzando, si un migrante simplemente hizo algún movimiento cuando él pensó que tal vez lo iban a atacar. Y muchas veces esto ha justificado los asesinatos de migrantes que han sido víctimas de la patrulla fronteriza. Creo que, como mencionaba Nacheli, debe de existir un proceso y regulaciones en términos de el uso excesivo de la fuerza, y no dejar al criterio de los oficiales de patrulla fronteriza, oficiales del orden, el uso de fuerza, ¿no? Esto va a seguir, si continúa así esta situación, se les da, digamos, cancha abierta a los oficiales a que cometan cualquier tipo de abuso en función a su criterio de razonabilidad, ¿no? Entonces, esto debe de cambiar. Tenemos muchos casos, el caso de José Antonio Elena Rodríguez, el caso de Marisol García, el caso de Anastasio Hernández Rojas, etcétera. Todas las familias dicen, ¿cómo es posible que hayan asesinado a mi familiar solamente por un criterio de un oficial en donde percibió que existe un riesgo, ¿no? O que mi familiar lo iba a atacar. Estas situaciones deben de parar, y precisamente por eso queremos que a través de la campaña Empieza con Dignidad se respeten los derechos de todas las personas y que estos criterios cambien. Esto no puede seguir así, no puede seguir habiendo impunidad, y debe de haber transparencia y consecuencias y castigo para los oficiales que cometen estos actos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Gabriela. Pasamos rápidamente a mi compañero de Mil Batallas, a Bernardo Méndez, por favor. Como ya mencionamos, es director ejecutivo de América Sin Muros y ministro retirado de Servicio Exterior Mexicano. Adelante, Bernardo. Muchas gracias, Omar de la Torre, compañero también de muchas luchas en Estados Unidos. Voy a ser muy breve en estos 3 minutos. Simplemente, pues, a todos los que nos escuchan, a los medios de comunicación, a los reporteros, a los influencers en esta época, ¿verdad?, de redes sociales, que
de alguna manera estén muy atentos a firmar este llamado para la defensa de los derechos humanos y el rechazo a las políticas, digamos, de represión y de daño a la población migrante que cruza la frontera. Muchos de los incidentes más graves se presentan en el intento de cruce. Es donde ocurren la mayor cantidad de muertes, heridos y personas que sufren daños irreparables, tanto en la parte física como emocional. Así que, pues de alguna manera, creo yo que debemos estar muy listos y preparados para este aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, pues se cree una red importante en Estados Unidos, en México, en Centroamérica y en muchas partes del mundo, haciendo un llamado también para que en otras partes del mundo, en otras fronteras, tanto fronteras terrestres como marítimas, con muchas personas que mueren, que sea un llamado a una conciencia internacional de los derechos a la libre movilidad humana, el respeto al Pacto Mundial de Migración de las Naciones Unidas y a todos los protocolos. Creo que también hay partes muy significativas para el caso de México, donde el 20% más de los migrantes son poblaciones indígenas, poblaciones originarias. Cada año son de los grupos más vulnerables y que también los consulados deben de fortalecer sus ventanillas vinculadas a la atención a la mujer, a los grupos minoritarios, tanto grupos indígenas, LGBT, niños y adolescentes, fortalecer todos los protocolos en el ámbito también de los municipios. Creo que en Tucson se ha dado la presencia de personas progresistas, promigrantes en la alcaldía y en otras ciudades fronterizas, fortalecer a las organizaciones migrantes, a las organizaciones de oficiales electos de origen latino y mexicano, para que a través de esta presencia, las cámaras de comercio latinas y mexicanas, hacer de alguna manera una red amplia con legisladores en los diferentes estados. En el caso de Illinois tenemos a Lisa Hernández, de origen mexicano, que es la vocera y jefe de la mayoría demócrata en la Asamblea Legislativa, y lo mismo en California y en otros estados. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la moderación. Omar de la Torre, Felipe, encantado de participar. Gracias. Muchísimas gracias, Bernardo. Gracias por este llamado tan amplio que haces, más allá de cualquier frontera. Igual que también el que hacía también Gabriela Rodríguez Clark. Entonces, creo que estamos llegando también a un punto de acción dentro de toda esta visibilización que hacemos de lo que está aconteciendo hoy en todo este fenómeno, como bien decía la presidenta de Derechos Humanos, también de los mexicanos, que hoy nos debe de tener claro nuestro argumento, cualquier argumento, que estamos hablando de ellos. Al hablar de migrantes estamos hablando también de todos esos millones de mexicanos que hoy necesitan ese respaldo. Vamos a darle el uso de la palabra, por favor, a Isabel García, cofundadora y directora de la Coalición de Derechos Humanos. Adelante, Isabel, por favor. Muchísimas gracias. Quiero dirigirme a la cuestión de lo que es razonable, ¿verdad? Yo como abogada, por décadas aquí he visto muchos de estos casos. La comunidad, nosotros nos hemos levantado
tener algo de responsabilidad, ¿no? Y no hemos podido ganar estos casos. Ha habido presentaciones malísimas, es cierto, parte del Estado, pero ha habido también presentaciones muy fuertes, muy fuertes, y no logramos justicia para nuestra víctima. José Antonio Elena, por ejemplo, Rodríguez, para mucha gente fue la víctima perfecta. Es lo que nos decían aquí nuestros amigos norteamericanos, los samaritanos, mucha gente que son aliados. ¿Por qué? Porque tenía 16 años, no encontraban ningún récord de él, es decir, no podían tacharlo. Y les dije a ellas, ¿y qué importa? No importa. Y dicho y hecho, no importó. A ese niño no se dio justicia, a la familia no se dio justicia. Entonces, tenemos que tener bien claro que aquí el racismo está tan vivo, sin cambiar las conciencias de la gente que han venido como miles y miles aquí a Arizona. Fíjese, Arizona ha sido el lugar de más crecimiento en todo el país. Eso trae muchos problemas, ¿verdad? Porque viene la migración de the Midwest y que por otros lugares que ni tienen conciencia del mexicano. Y no nomás son las autoridades, sino que aquí el 7 de septiembre se va a enjuiciar en Nogales, Arizona, al ranchero Kelly, que hace 3 meses mató a un mexicano que iba cruzando lejos de su rancho y lo mató. Yo no tengo confianza de que se le va a encontrar culpable porque vivimos en un racismo. Entonces, muchas gracias por esta importante campaña. Nosotros tenemos que seguir nosotros con esta campaña aún. No es tan suavecita como con dignidad. Nosotros estamos diciendo no al odio, porque está tan fuerte el odio. Las más de 4,000 anuncios que hicieron los republicanos, que eran sumamente antimigrantes, se replicaron millones y millones de veces. Entonces, no tengan ninguna duda que este racismo viene de nuestras políticas desde 1920. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias. Vamos a pasar con Perla Torres, directora de la Red de Familias de la Organización del Centro Colibrí para los Derechos Humanos. Adelante, por favor, Perla. Muchas gracias. Pues también gracias a mis compañeros por compartir sus opiniones con nosotros. Quiero empezar de hablar de este tema, o cómo debemos de empezar a hablar de este tema, como la crisis humanitaria que es. Y como había mencionado, es algo que quizás está pasando aquí en Tucson, ¿verdad? En el condado de Pima, pero las familias que están afectadas son las familias que están en México. Entonces tenemos que ver como una crisis humanitaria no solamente de la frontera, pero también cómo está impactando a todos los demás que están viviendo dentro de México, Centroamérica y también dentro de los Estados Unidos. Y también con eso es como el gobierno debe de tomar esta responsabilidad y un cambio fundamental en las políticas, especialmente Prevention Through Deterrence, que ha llevado a miles de migrantes, no solamente en la frontera de Arizona, pero en Nuevo México, Texas y California, a la muerte o a su desaparición. Lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos está usando el desierto como una arma contra la inmigración. Entonces es tiempo de cambiar esa narrativa, que la responsabilidad de estas muertes está en las manos del gobierno y no debería de ser responsable a estas organizaciones chicas como las ONGs en Arizona. Y necesitamos, en fin, escuchar a las familias que han sufrido tanto por estos actos tan violentos hacia la frontera del gobierno. Gracias. Muchísimas gracias, Perla. Y bueno, pues después de esta ronda que ahorita terminaremos con Alejandra Haas, pasaremos a las conclusiones que la propia Alejandra nos ha aceptado tomar nota y llevar
a cabo un pronunciamiento de ellas, ¿no? Entonces, si está bien para ti, Ale, pues pasamos a tu comentario con respecto a los criterios del uso de la fuerza y después tú misma entrar ya al momento de las conclusiones. Claro que sí, Omar, muchísimas gracias y no quiero, quisiera como honrar las participaciones de todo mundo, pero ha sido una discusión muy rica, entonces, por supuesto, me encantaría que las personas que intervinieron, que no se sientan representadas por las conclusiones que yo anoté, puedan, por favor, también pues participar en esto que es un trabajo colectivo al fin y al cabo, ¿no? Yo sobre los criterios, o sea, yo sí destacaría la importancia que tiene identificar la intersección entre el deber ser y el ser, ¿no? O sea, yo creo que aquí esta campaña que tiene que ver con el deber ser, que es cómo se está normando el uso de la fuerza, está muy atravesado ya en la experiencia concreta, por lo que ya se dijo en muchas participaciones, que es la predisposición racista a utilizar la fuerza de manera desmedida ante ciertas personas con ciertos perfiles, con ciertos fenotipos, con ciertos tonos de piel, con ciertos orígenes, ¿no? Y creo que hay que cuidar, y esto, digamos, sería como la conclusión y luego paso como a unas ideas más generales. Creo que hay que tener mucho cuidado cuando se aboga por el establecimiento de normas concretas, también que se acompañe de todo el esfuerzo de transformación cultural interno de las policías, porque ciertamente, como ya lo dijeron muchas de las personas que participaron antes que yo y que tienen el contacto directo con las víctimas y con lo cotidiano, el automático vital es un automático de utilizar excesivamente la fuerza, justamente por este perfilamiento racial o racista al que hicieron referencia, ¿no? Incluso diría, es un perfilamiento racial o racista que se alinea con ciertos incentivos que se establecen políticamente, ¿no? Entonces serían como las tres cosas. Una es abordar el lineamiento, la otra es abordar la cultura interna y, digamos, las ideas preconcebidas, y la tercera, cuáles son los incentivos internos que están provocando el uso excesivo de la fuerza, ¿no? Cómo se mide el éxito de un oficial de la CBP o de alguno de la patrulla fronteriza, cómo es que ellos consideran que es el éxito en términos de la realización de sus funciones. Eso termina siendo determinante para la manera en la que ellos se van a vincular con las personas y con las comunidades, ¿no? Entonces creo que la transformación que se busca tiene que ser una transformación, insisto, no nada más del lineamiento, sino de la cultura organizacional. Y bueno, para cerrar y de manera muy general, pero otra vez no sintiéndome para nada, digamos, capaz de traer aquí a la mesa todo lo que se ha dicho que tiene enorme complejidad, yo diría como conclusiones: primero, lo que estamos enfrentando no es nuevo. Ya escuchamos lo que decía la ley de hace casi 100 años acerca de, esta declaración del demócrata que hablaba acerca del porqué de las leyes en Estados Unidos y de cómo evitar, entre comillas, la penetración y la mongrelización, como dijo la compañera. Digamos, esta idea que ella leyó, este texto que ella leyó, me parece sumamente potente y poderoso, porque subyace a una política que tiene 100 años, ¿no? Y creo que en ese sentido necesitamos, y yo lo digo desde México con toda humildad, porque también he escuchado a un académico de nombre Pablo Yankelevich, que escribió un libro sobre la política migratoria de 1900 a 1950, decir, asumamos que México es un país nacionalista y racista, o construido sobre una base de la exclusión, digamos más quizá xenofóbico, aunque también racista, pero también xenofóbico, desde la formación de la identidad posrevolucionaria. Y creo que eso es bien importante, porque a veces los picos de violencia nos hacen sentir que estamos saliéndonos de algo que en realidad es una continuación, ¿no? Eso no quiere decir que haya habido momentos donde estemos un poco mejor o un poco peor. Ustedes han tenido sus momentos, en México los hemos tenido, como la llegada de los españoles o de los guatemaltecos, pero no dejan de ser excepciones a un continuo de políticas excluyentes que han sostenido ideas preconcebidas y prejuicios, estereotipos
fundados en el racismo, en la discriminación y en la amenaza aparente de pues, la extranjería, ¿no? Y yo creo que en ese sentido compartimos México y Estados Unidos esa historia y creo que fue muy bien expresada a través del texto que nos leyó. La segunda cosa creo es quienes más padecen son, por supuesto, las comunidades de acogida, las comunidades locales que están viviendo este enfrentamiento o sobre todo esta enfrentamiento sobre la base de relaciones desiguales de poder, ¿no? Eso hay que decirlo y creo que se dijo de muchas maneras, pero también, y agradezco mucho esta mención, las comunidades de origen de las personas. Creo que eso fue algo que nos debe de recordar, que nos recuerda que necesitamos pues reforzar y replantear y volver a pensar en cómo unir narrativas regionales, ¿no? Desde Centroamérica, México, Estados Unidos, desde el punto de vista de las comunidades. Y en México nosotros lo vimos con toda transparencia, y perdón que traiga ejemplos de México, pero quiero que sepan que con toda humildad lo vemos desde México también como enormemente problemático. El caso, por ejemplo, de personas asesinadas en San Fernando, y el trabajo que han hecho algunas organizaciones de la sociedad civil de buscar a las familias en sus países de origen y de poder darles un remedio y un acercamiento y una capacidad de incidencia para obtener justicia en sus casos. Y creo que este trabajo que hacen las organizaciones es un trabajo arduo, difícil, complejo de tejer y de acompañar a las familias que muchas veces no están ahí, pero que es indispensable para poder ser más fuertes en el combate a la impunidad, ¿no? Creo que la otra cosa que se destacó es la enorme potencia que puede tener el marco internacional de derechos humanos para atender esta problemática y para generar algunos recursos efectivos que existen, ¿no? La presencia y acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acudir a los estándares internacionales, contextualizar todo esto en el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que hace es recordarnos que esto, aunque pareciera que es específico al contexto y específico a la temática, no deja de recordar lo que motivó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es finalmente una serie de actos, de crímenes, graves crímenes contra la humanidad, y que cimbraron a la comunidad internacional para llegar a ciertos acuerdos internacionales, en donde, bueno, el primero que se percibe, digamos, como muy fundacional es la declaración, ¿no? Que tiene esta como vinculatoriedad moral más que jurídica, pero no deja de ser el llamado más poderoso pues del siglo XX a la comunidad internacional. Y creo que en ese sentido, a mí me parece muy acertado recordar ese origen del sistema existente regional e internacional, pero también recordar en Estados Unidos que Estados Unidos estuvo muy en la fundación de esa declaración a través de Eleanor Roosevelt y otras personas que participaron, que también apoyó enormemente los juicios en Nuremberg y que también apoyó una serie de desarrollos en el derecho internacional, y sin embargo no está necesariamente adhiriéndose a estos estándares de uso de la fuerza y de proporcionalidad que están teniendo impacto muy concreto y muy medible en personas de carne y hueso, que son las personas migrantes, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una alineación. Bueno, y finalmente el tema de la opinión pública y de la importancia que tiene que se escuchen las voces, no nada más las narrativas sobre los estándares y sobre digamos, cómo no estamos llegando en términos institucionales a cumplir con el estándar, lejos de eso, muchas veces contraviniendo los estándares de derechos humanos, sino también la importancia que tiene formar en la opinión pública una mirada crítica sobre esto para que pueda seguir siendo, pero con apoyo, digamos, a otras alternativas, un tema que se discuta y no que se quede, digamos, en una lógica simplemente del miedo que se siembra a través de las campañas que refuerzan el racismo, sino por lo contrario, del reconocimiento de la humanidad de todas las personas y de la importancia que tiene la integración migratoria como un esfuerzo que tiene que hacerse desde la opinión pública, pero también desde las políticas de los gobiernos y de las instituciones. Bueno, pues yo creo que son conclusiones importantísimas, Ale. Este es un encuentro virtual, tiene todo un sentido
moderno de cómo podemos llegar a puntos de encuentro. Sí, este es un primer momento que se está trabajando en México. Gabriela Rodríguez aquí está, digamos, representando ella formalmente a todo lo que es el grupo de Alliance, pero yo creo que las voces de lo que hoy expresaron, cada uno de ustedes, yo creo que está poniendo los casos, la visibilidad, todo el esfuerzo, el dolor y toda la labor que se ha hecho y que se sigue haciendo y que se espera que se haga para poder lograr este fenómeno. Si la violencia hoy es un factor que tenemos que atacar como centro, pues independientemente de todo lo que puedan vivir el fenómeno migratorio, el mundo migratorio, esta violencia, este grado de violencia y ya institucionalizado para poder justificar una conducta criminal que pueda tener cualquier persona que atiende el fenómeno desde sus trincheras, nos lleva a dar esta batalla. Entonces, muchas gracias a cada uno, muchas gracias por estas conclusiones, Ale, gracias a cada una de los participantes. Y ahorita ya vamos a pasar al momento de los medios de comunicación. Para esto le voy a pedir a Felipe que tome la coordinación para dar el uso de la palabra o el mecanismo que quieran para poder responder algunas preguntas. Tenemos algunos minutos para ello, por supuesto. Adelante, Felipe. Y muchas gracias. Bueno, hemos detectado al menos por el Zoom una pregunta que dice, la app CP1, ¿qué tan segura es para migrantes mexicanos que ya tienen asignada una fecha para presentar su caso en un consulado mexicano dentro de los Estados Unidos? No sé quién pudiera respondernos esa pregunta. Gaby, ¿tendrás algún comentario sobre el tema? Sí, claro que sí. Gracias, Felipe. Pues CBP One es una aplicación precisamente que creó el gobierno y la Oficina de Customs and Border Protection para agilizar las citas de las personas que están solicitando asilo tras el fin del título 42. Hemos tenido tenemos versiones, pues unas versiones son positivas y otras versiones no. Hay algunos solicitantes de asilo cuyos procesos han sido pues ágiles a través de esta plataforma, de esta aplicación. Sin embargo, hay un gran número de personas que se han quejado de esta aplicación, señalando que es muy tardada. También no todos los solicitantes de asilo pues cuentan con la tecnología o los medios para poder tener un celular nuevo, descargar la aplicación, estar al pendiente de su correo electrónico, etcétera, que esta aplicación básicamente es lo que requiere, ¿no? Estar muy al pendiente de los correos que envían, en donde les envían lo que es la información sobre sus citas. Obviamente ya una vez que se aprueba el proceso, las personas son interrogadas por oficiales y pues exponen la situación por la cual ellos están solicitando el asilo. Sin embargo, tenemos, como les digo, versiones encontradas. Esta aplicación me parece que pues es la única hasta el momento que está funcionando, pero creo que también es importante estar conscientes de que puede tener sus fallas y puede tener muchos retrasos y muchos retos en términos de la tecnología, ¿no? Y el acceso a estas tecnologías. Gracias. Muchas gracias. Preguntan, una vez reunidas las firmas a través de la campaña de Empieza con Dignidad, ¿qué uso se le van a dar? Yo creo que tú también, Gaby, nos puedes orientar un poco, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, una vez que se recaben las firmas, se va a enviar una carta al presidente Biden
con la lista de organizaciones y personas que se han sumado a la campaña. También se va a hacer una revisión del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos ante Naciones Unidas. Y esta campaña también va a ser muy importante precisamente para la revisión de este pacto que se va a hacer en Ginebra, Suiza, en el mes de octubre. Por lo tanto, es muy importante que se suman a esta campaña. Vamos a tener acciones posteriores y vamos a ver cuál es la respuesta, ¿no? del presidente, del gobierno, porque es muy importante impulsar esta campaña a nivel tanto de Estados Unidos como de México, ya que le da mucho más impulso. Y pues creo que todos tenemos familiares, amigos, conocidos que viven aquí en Estados Unidos o que viajan a Estados Unidos. Todos podemos ser víctimas de algún tipo de encuentro o por algún tipo de abuso a nuestros derechos humanos. Por lo tanto, les pedimos a todos que se sumen a la campaña y vamos a presentar estas firmas al gobierno. Muchas gracias. Creo que de momento no tenemos alguna otra pregunta. ¿Algún otro comentario que quisieran agregar como cierre? Nacheli, Gabriela, Bernardo, Isabel, Perla, Alexandra, con todo gusto, por favor, para cerrar. Muchas gracias, Felipe. Adelante. De parte de América Sin Muros, hacer un reconocimiento a las asociaciones aliadas que tenemos. Espacio Migrante en la ciudad de Tijuana, con la maestra Paulina Olvera. También hemos recibido mucho apoyo de la Fundación Chimumi en Tapachula y a diversas organizaciones académicas, organizaciones civiles como Sin Fronteras, organizaciones como la Casa de la Universidad de California en la Ciudad de México, la Fundación Friedrich Naumann de Alemania y universidades y secretarías del migrante que reciben a los deportados en Michoacán, Zacatecas, Guerrero y Guanajuato, y direcciones generales de atención a migrantes y federaciones de migrantes en Estados Unidos. Nuestra labor no sería posible sin el apoyo de todas estas organizaciones, de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración. Así que, Felipe, nuestra labor es una labor de equipo y esperemos difundir este mensaje con todos nuestros aliados y simpatizantes en México, Estados Unidos, Canadá. Creo que también se ha hablado mucho de una mexicanización de la frontera Estados Unidos-Canadá, es decir, también han señalado académicos y organismos civiles promigrantes de los problemas en esa frontera que obviamente no tienen la proporción de gravedad con lo que sucede en la frontera Estados Unidos-México. Gracias, Felipe, por esta oportunidad. Muchas gracias, Bernardo. Para cerrar, Nacheli, por favor, adelante. Muchas gracias. Sí, nada más dos cuestiones. La primera tenía que ver con la primera pregunta, el compartirles que hemos recibido información sobre las organizaciones y los albergues que trabajan con población migrante tanto en el sur como aquí en la Ciudad de México, de que están haciendo fraudes con la CBP One, la aplicación. Lo que están haciendo es llegan con los migrantes, les enseñan la aplicación en el teléfono, les hacen una aplicación sombra, les cobran diciéndoles que ya con eso la están procesando y pues ya cuando ellos llegan a la frontera, pues naturalmente pues es un fraude, ¿no? Entonces nada más un poco para llamar la atención de que es necesario tener mayor información y difundir más cuál es la lógica exactamente de la CBP One. La otra, pues nada más para volver a reiterar que de parte de la Comisión de la Ciudad de México, pero no nada más eso, sino de quienes tenemos como aliado, que son otras comisiones locales del país y
el grupo de organizaciones con las que venimos trabajando durante estos años en la ciudad y en sus alrededores, pues nos sumamos a esta campaña importantísima, creemos, para poder incidir de mejor manera exactamente en los efectos de estas políticas restrictivas hacia la población migrante. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Nayeli. Nada más para cerrar, Gaby, si nos puedes recordar de qué manera podemos firmar, participar en la campaña de Empieza con Dignidad, por favor. Claro que sí. En el chat he puesto la liga, es www.empiezacondignidad.org. Ahí pueden revisar la petición y lo que queremos anunciar el día 10 de diciembre y qué es lo que estamos demandando. Por lo tanto, les pedimos a todas las organizaciones que se sumen, que hagan suya esta campaña, que todos tomemos acción por el respeto a los derechos de todas las personas. Entonces, es www.empiezacondignidad.org y pues por favor súmense a la campaña, firmen la petición y hagamos la diferencia. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias a ti. Omar de la Torre, si nos haces el favor de clausurar este encuentro, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que tenemos que decir entre todos. Hubo más de 120 entre organizaciones y medios de comunicación conectados, además de sociedad civil que le interesada pues en seguir esto. Entonces, yo creo que está habiendo un impacto ya fuerte. Alliance está haciendo un trabajo con lo de Anastasio y con las demás acciones muy, muy importante. Para todos, Andrea, Roxana y todo el equipo de Alliance, es nuestro reconocimiento. Y por supuesto, esto debe de trabajarse muchísimo para, como en una de las conclusiones mencionaba Ale, para sí empatar y trabajar paralelamente todo lo que puede ser modificaciones al marco regulatorio y que esto sea eficaz en países como Estados Unidos, junto con toda una campaña y una política de trabajar la cultura organizacional, la cultura corporativa y la cultura social en general, de todo lo que significa nuestros migrantes. Pues muchísimas gracias y nos veremos en el próximo capítulo de esta gran campaña de concientización. Muchas gracias, Omar. Ahora sí, para cerrar, veremos el video oficial de la campaña. Empieza con dignidad. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Sabías que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos? Pero las acciones hablan más que las palabras. En los Estados Unidos, las personas de color, los migrantes, las personas sin hogar, las personas LGBTQ y muchas otras personas vulnerables son criminalizadas solo por existir. Y la policía usa fuerza excesiva con nuestras comunidades con total impunidad. Sin leyes que protejan nuestros derechos humanos, estamos despojados de nuestra dignidad en este país. Necesitamos leyes que reconozcan nuestra humanidad y que protejan nuestros derechos humanos. Ahora es el tiempo de actuar. El 10 de diciembre de este año, el mundo conmemorará el aniversario número 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es hora de que los Estados Unidos se comprometan a proteger los derechos humanos y a reconocer que todos tenemos dignidad. Ayúdanos a iluminar un nuevo camino a seguir, un camino que conduce a un futuro más brillante. Visita empiezacondignidad.org y firma la petición para proteger los derechos humanos de todos nosotros.